Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. El protagonista de nuestro programa de hoy es el senador Carlos Enrique Soto Jaramillo, un personaje controvertido, un senador consagrado, miembro de la Comisión Séptima del Senado de la República. 4 periodos sucesivos en el Congreso. Bienvenido a nuestro programa, senador Carlos Enrique Soto Jaramillo. Néstor, es un gran placer, muchísimas gracias, un saludo cordial a todos los televidentes y me gusta mucho estar acá. Usted es un político consagrado de muchísimos años, completa 4 periodos en el Congreso de la República, pero usted es hijo del movimiento comunitario, el movimiento comunitario que nació mundialmente en la ciudad de Pereira, donde usted ejerce la política. ¿Cómo es esa historia y cómo se vincula usted al movimiento comunitario? Bueno, el movimiento comunitario realmente nace por allá en 1958, pero se empieza a desarrollar en los años 60. Y en el sector suroccidental, Cuba, empieza esa fuerza contundente porque las familias se organizaron para tratar de salir adelante. Yo llego una década después, un poco menos de una década después, en los años 70, y me vinculo con el sector, pero no directamente en el movimiento comunitario como profesión, sino que yo ejerzo el comercio, yo llego allí a ejercer el comercio, yo llego a administrar un establecimiento comercial y luego al inicio de los 80 organizo 2 microempresas, pero a la vez también atiendo las 2 microempresas y trabajo comunitariamente en organizar la comunidad. Lo primero que hago es que 280 familias me buscaron para que les ayudara a coordinar un proceso de vivienda y yo les acepté y ahí arrancó todo el proceso. Sin estar pensando en la política, en el año 88 me proponen que lo represente en el Consejo por el Partido Liberal y después de yo decirles que no estaba preparado para hacer política, que yo nunca había pensado en incursionar en ese campo porque estaba bien en lo que estaba haciendo y me estaba yendo bien, pero frente a la insistencia acepté y aquí estoy, ya cerca a cumplir 3 décadas, fui concejal, como usted bien lo anota, fui diputado, representante a la Cámara 2 periodos y este es el 2º periodo en el Senado de la República. Es una larga carrera sostenida, ascendente. ¿Nunca ha perdido una elección? A nivel personal no, nunca he llegado a perder una elección a nivel personal, siempre hemos tenido éxitos afortunadamente y aquí estamos trabajando por la democracia y para la democracia y ahora dándole muy duro porque tengo un gran convencimiento del proceso de paz. Usted fue uno de los fundadores del nuevo partido que derivó luego en el partido de la U. Cuéntenos cómo fue esa experiencia. Bueno, como le contaba, yo inicié dentro del Partido Liberal, dentro de las fuerzas del Partido Liberal, y ahí ocupé las posiciones de concejal y diputado. En el primer periodo, en el 2002, llegué a la Cámara por el Partido Liberal, pero obviamente a mí me pareció, y aún todavía yo, si estuviese en ese entonces, no hoy, pero en ese entonces yo volvería a hacer lo mismo. Consideraba que la fuerza de Uribe era muy necesaria para Colombia entonces y empezamos a ayudarle al presidente, al candidato Uribe, después presidente, y nos fuimos compenetrando con ese proceso. El Partido Liberal nos manifestó que teníamos que estar cumpliendo con las disciplinas razonables, ¿no? De lo contrario nosotros no podíamos estar allí y entonces yo tomé la determinación con los compañeros de constituirnos en un partido nuevo. Un grupo de congresistas, no llega al número de 10, recogimos unas firmas y a través de un acto legislativo abrimos un espacio transitorio por 60 días para constituir partidos nuevos y constituimos el nuevo partido. El nuevo partido fue muy fugaz porque solamente participé en unas elecciones regionales que en esas elecciones la única capital de Colombia que tuvo alcalde fue Pereira, la única. Fue el doctor Juan Manuel Arango Vélez que lo avaló. Luego vino entonces que Juan Manuel Santos
se adhirió al proyecto, al gobierno de Uribe, y a los meses de estar allí trabajando, propuso que todas las fuerzas que se identificaran dentro de todo ese propósito, dentro de esa nueva, valga la redundancia, fuerza, entonces fundáramos un solo partido. Y se intentó con varios, se unieron varios, algo otros no, por ejemplo, Cambio Radical no se unió, y entonces de ahí nació lo que es el Partido de la U. La personería que tiene el Partido de la U es la misma personería del nuevo partido, el partido que nosotros fundamos. ¿Participó usted entonces en la reelección de Uribe y en la primera elección y la segunda elección de Juan Manuel Santos? Sí, señor, yo participé en todo el proceso. En el 2002 participé en la elección de Álvaro Uribe Vélez, en la reelección también, y luego en lo de Santos, y luego en la reelección de Santos. ¿Está usted comprometido hoy decididamente en el proceso de paz? Totalmente. Además de eso, porque considero que la paz no puede ser de Uribe ni de Santos. No puede tener ni nombres ni apellidos. La paz es un propósito para los 48 millones de colombianos. Yo creo que el presidente ha hecho una gran tarea con mucha insistencia, los negociadores y las diferentes fuerzas han aportado, pero esto tiene que ser un propósito de todos. Y más que para pensando en mañana, es decir, en lo nuestro, nosotros que ya estamos maduros, aquí lo que hay que pensar es en las generaciones que vienen, en nuestros nietos, en nuestros tataranietos, en todos aquellos colombianos que tenemos que construirle una patria más tranquila, una patria distinta, donde, como lo he dicho en repetidas oportunidades, los presupuestos no se tengan que ir para invertir en munición, en la guerra, en fusiles, en helicópteros, para que no se tengan que matar los hermanos colombianos, sino que realmente se puedan invertir en solucionar los problemas, en desarrollar el país y en generar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. ¿Está listo el Congreso para implementar ese nuevo acuerdo que está próximo a firmarse entre el gobierno y las FARC? Yo veo un buen ambiente, pero yo no te podría decir si el Congreso está listo. Yo hablo por Carlos Enrique Soto. Carlos Enrique Soto Jaramillo está listo, convencido como el que más, sin ningún cálculo distinto que lograr ese paso. Y ojalá que entiendan de igual manera también los del ELN, que de una vez liberen a Udine y a todos los secuestrados y que den ese paso adelante para que consigamos la paz que tanto requiere Colombia, que tanto reclama Colombia, que tanto la necesitan los 48 millones de ciudadanos y que tanto apoyo ha encontrado a nivel internacional. Es que es inexplicable, tiene mucho más apoyo el proceso de paz a nivel internacional, inclusive que el fervor que a veces se siente nacionalmente. Carlos Enrique Soto Jaramillo, senador del Partido de la U, aquí en Congreso y Sociedad, y un análisis sobre el momento político. Vamos a algunos mensajes institucionales. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla chicharrona? Partida en 2. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial.
¿Eso es de qué? Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. Regresamos a Congreso y Sociedad con el senador Carlos Enrique Soto Jaramillo, del departamento de Risaralda y miembro muy reconocido del partido de la U. ¿Cuál ha sido su accionar legislativo? Usted ha hecho parte de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, de la Comisión Primera de esa misma corporación, de la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales del Senado de la República y hoy hace parte de la Comisión Séptima, por cierto, con la vecindad del expresidente Álvaro Uribe, con quien usted colaboró tanto en su gobierno. Usted ha sido uno de los senadores más propositivos. ¿Ha logrado que algunos de sus proyectos se conviertan en leyes de la República? Yo tengo más de 10 leyes de mi autoría y tengo algunas también coautor. Le voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, mi primera ley fue la 951 del 2005. La ley 951 es la que tiene que ver con la rendición de cuentas, con el acta de entrega. Antes, ningún alcalde casi que entregaba el despacho, ni siquiera las llaves las devolvían, ni gobernadores, ni nada. Con esa ley, como usted bien sabe, lo que obliga es a que tengan que entregar con un acta, 15 días después tienen que generar esa acta de cómo entregan la administración en todos los aspectos. Y el entrante tiene 30 días para hacerle la revisión correspondiente o para colocarle los vetos o la aprobación correspondiente. Yo creo que eso ha sido un gran paso que no le hemos hecho la evaluación que requiere. La Contraloría General de la República es la encargada de hacer el seguimiento. Y usted sabe que hoy todos los que van a entrar se pegan, discúlpeme en el término tan coloquial, de esa herramienta, precisamente para hacer la revisión correspondiente, porque de lo contrario entonces pueden tener sanciones disciplinarias. Esa es una de las leyes. ¿Cuáles son esas otras leyes de las que hoy se siente orgulloso? Hombre, una que no la han aplicado mucho, muy poco, en Pereira o en la región de pronto se aplicó en algún proyecto como Guayabal, un proyecto de vivienda, es el segundo subsidio de vivienda. ¿Qué quiere decir el segundo subsidio de vivienda? Por ejemplo, aquí antes de esa ley no se podía entregarle una segunda oportunidad, es decir, ejemplo, en el terremoto del eje cafetero, quien hubiese recibido un auxilio, por pequeño que fuese del Estado, lo inhabilitaba para poder recibir un segundo subsidio del Estado. Lo que hizo fue presentar una ley que hoy un proyecto que hoy es ley de la República, y para quienes le rematen el apartamento y obviamente estén en el estrato 1 y 2, para quienes hayan sufrido fenómenos naturales como terremotos, etcétera, y queden sin vivienda, tienen la posibilidad de acceder a ese segundo subsidio de vivienda. Y tenemos muchas otras leyes, por ejemplo, la ley que ya es muy doméstica del cumpleaños del sesquicentenario de la ciudad de Pereira, con unos proyectos incluidos que han venido inclusive desarrollándose como el Bioparque Ocomarí, la calle La Fundación, entre otros procesos. Es decir, tenemos un muy buen número. Y en cuestión de ordenamiento territorial, yo pertenezco a la Comisión de Ordenamiento Territorial, la presidí hasta el 20 de julio, un poco más adelante, y uno de los aspectos, por ejemplo, yo fui el coordinador de la modificación de la ley 128, que prácticamente generamos una ley nueva que fue la 1625, lo que tiene que ver con áreas metropolitanas, es decir, dándole mayor fuerza a esa entidad administrativa, a esa figura administrativa con autonomía presupuestal, para que haya una armonía en el desarrollo del territorio, para que se puedan unir los municipios, inclusive departamentos, para prestar unos buenos servicios públicos, para la autoridad de tránsito y para todo lo que tiene lo que se requiere para el desarrollo, por ejemplo, de la vivienda, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente tenemos muchas otras iniciativas y también muchas proposiciones que le hemos anexado, propuestas a actos legislativos inclusive, o leyes estatutarias y leyes ordinarias. Usted llegó casi que por azar a la política,
pero se ha convertido en un profesional de tiempo completo de esta actividad. ¿Dónde encuentra la clave de su éxito? ¿Cómo ha logrado usted ir escalando peldaño por peldaño hasta consolidar un liderazgo en su departamento? Para mí es relativamente sencillo tener disciplina porque desde niño yo quedé huérfano de 5 años de madre y me tocó enfrentar la vida, parece mentira, pero desde los 8 años para poder colocarme el primer pantalón largo. Cuando eran de pantalón corto me tocó trabajar, pero realmente. Entonces yo aprendí a tener mucha disciplina, afortunadamente, gracias a Dios. Y yo diría que la perseverancia, la disciplina, si uno va a desempeñar un oficio, tiene que asumirlo con toda la responsabilidad, con toda. Si le da pereza, si no le gusta untarse de pueblo, dialogar con la gente, emprender un viaje para cualquier región, no será capaz de sacar esto adelante. La política es muy exigente, aunque muchas veces se interpreta que se trabaja poco, pero aquí cuando uno tiene el propósito de cumplir con la tarea se trabaja y mucho, y usted lo conoce muy bien, Néstor. Usted está aquí, usted está en este Capitolio, conoce muy bien. Entonces yo diría que la disciplina, la perseverancia y también el tener ese contacto con las bases que siempre lo hemos tenido. Yo dejé un poco a un lado, no del todo, las microempresas que tenía, las 2 microempresas cuando incursioné en la política, cuando acepté el todo de la política y me consagré a tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Y aquí estamos ya para 3 décadas, como se lo dije anteriormente, y yo creo que la política puede que se interprete desde afuera de muchas maneras, pero esto tiene que asumirse con mística. Si uno piensa que está en la política solamente porque está pensando en la pensión o por otras razones, yo creo que está equivocado de profesión, porque es que es muy, muy fuerte, muy duro. Aquí tiene que haber convicción, tiene que sentirla. Si uno no siente la política, a pesar de todo, si uno no asume y acepta la crítica como se la hacen drástica muchas veces, inclusive le hacen la crítica sin razones, pero tiene que entenderla, tiene que aceptarla porque esa es la democracia. Un perfil político y legislativo de Carlos Enrique Soto Jaramillo, senador del partido de la U por el departamento de Risaralda. Vamos a algunos mensajes institucionales aquí en Congreso y Sociedad y ya regresamos. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Cátedra CAEL 2016. La Cátedra CAEL es un espacio académico creado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República para que funcionarios de la institución y de otras instituciones de los órganos del poder público, así como profesionales y estudiantes de diversas disciplinas, puedan acceder al conocimiento de los temas que trata el órgano legislativo en Colombia. La Cátedra CAEL refleja la apertura del Congreso al entorno nacional, formando y promulgando el saber legislativo. Es transmitida por el canal Congreso para llegar a todas las regiones de Colombia, cimentando la importancia de la defensa de la democracia, el respeto, la aceptación y la legitimidad de las instituciones sobre la base de un proyecto de entendimiento nacional en paz, reconciliación y equidad para todos. Cátedra CAEL 2016. De nuevo en Congreso y Sociedad con el senador Carlos Enrique Soto Jaramillo. Senador, usted se inició en el movimiento comunitario
pero después creó una organización en Pereira que se llamó la Casa de la Democracia. Curiosamente, ese es el nombre con el cual se distingue también al Congreso de la República. ¿Cómo ha operado esa Casa de la Democracia? ¿Es un tanque de pensamiento? ¿Se forjaron allí nuevos liderazgos? Háblenos de esa experiencia. Pero nació primero la Casa de la Democracia de Pereira, que la idea de la Casa de la Democracia del Congreso de la República, porque me llamó mucho la atención cuando vi que se implementó como en el Logan, como algo que identifica al Congreso. Me llamó bastante la atención cuando ya habíamos creado la Casa de la Democracia. A ver, ¿cómo la creamos? Nosotros nos reunimos periódicamente desde hace 29 años, lo que hace que nació la organización antes de llegar al Consejo. 1 de julio de 1988 nació lo que tiene que ver con ACOMS, que es Grupo de Acción Comunitaria y Social. Y ahí nos reuníamos cada semana, dialogábamos, discutíamos, y se me vino a la cabeza la Casa de la Democracia, y se fue constituyendo en la Casa de la Democracia. Intentamos inclusive ser partido político, recogimos 68.000 firmas en el departamento de Risaralda, absolutamente de voluntarios, total y absolutamente voluntarios. Cuando eso Mocus también presentó la solicitud de constituirse en partido político, y a mí me dijo el Consejo Nacional Electoral que me habían faltado como 1.000 firmas, no sé, que no me han validado sino 49.000. Nosotros lo dejamos así y no seguimos insistiendo con esa idea, pero tuvo mucha identidad la Casa de la Democracia y la llevan en el corazón muchísimo, porque es el trabajo, es la apertura. Por ejemplo, nosotros le quiero contar a los televidentes y a usted, Néstor, nosotros tenemos 6 libros editados y ya está el otro listo para editarse, de un ejercicio que hacemos cada sábado a las 9 de la mañana. Cada sábado en la calle 20, número 928. Se llaman editoriales de mi gente. ¿Y qué quiere decir eso? Que usted puede ir allá con una hojita que usted la puede leer en público, nosotros las vamos recopilando y en el año siguiente la publicamos para ir construyendo esa historia y dejando registrada esa historia, además de eso cruda, lo que piensan los ciudadanos de a pie, lo que piensan también el profesional, lo que piensa el niño de 10 o 12 años y lo escribe, y así sucesivamente. Es decir, creo, modestia aparte, que es un ejercicio bonito. Su movimiento, su partido político ha tenido en la representación como alcaldes a varios de sus dirigentes. Han sido prácticamente 3 o 4 alcaldes sucesivos que ha tenido Pereira que pertenecen a su movimiento. ¿Cree usted que es bueno el balance que entregan de realizaciones ellos? Yo creo que sí, Néstor. Con las equivocaciones naturales que tienen los mandatarios y sobre todo cuando no tienen esa experiencia. Mucho más, pero yo he tenido la fortuna de acompañar desde la segunda elección popular de alcaldes, porque yo de paso le cuento en un minuto que yo he estado en todos los cambios. Por ejemplo, cuando se eligió la primera vez alcaldes por voto popular, fui yo la primera vez concejal de Pereira. Cuando se eligió gobernador por primera vez, que fue en 1992, fui yo diputado a la Asamblea de Risaralda. Cuando llegó esta transformación, como le digo, que sin duda alguna hay que reconocerlo de esa manera, con Uribe llegué yo al Congreso en el 2002. Entonces siempre ha sido como, yo no sé, hemos estado como ahí en ese proceso de los picos que ha tenido Colombia. Entonces, hombre, nosotros hemos apoyado a todos, apoyamos a César Castillo, a Ernesto Zuluaga, a Martelena Bedoya, etcétera, etcétera. Juan Manuel, el más cercano, porque fue mi fórmula al Consejo, Juan Manuel Arango Vélez fue alcalde, y en todas 2 veces que fue alcalde nosotros lo apoyamos. Ese es como que, yo no sé si lo aceptarán o no, pero es como directamente, porque el único alcalde que tuvo el nuevo partido, le reitero, fue el de Pereira, y fue Juan Manuel Arango Vélez, que lo avalamos en ese entonces. Luego vienen unos directos, que es Israel Alberto Londoño, los últimos 8 años, que es la que nos adjudican a nosotros, y Enrique Antonio Vázquez Zuleta. Yo sí creo que le hemos dejado, ahí está la ciudad, nosotros dejamos una ciudad sólida, reclasificada inclusive por la Fitch,
una A2A, los que saben de economía saben muy bien, dejamos un promedio de la educación, por lo menos en los indicadores más importantes, en los 3, por encima de la media nacional, y así sucesivamente. Y miren los proyectos que se están desarrollando. Yo siento una tranquilidad de conciencia de lo que se ha hecho realmente. ¿Por qué? Porque nos hemos dado una pela fuerte. Por ejemplo, en el 2006 usted recuerda muy bien porque usted conoce la región y su familia también. No hubo una buseta o un bus que no le colocaran el cartel y a mí me colocaban como el jefe del cartel porque estaba acabando con el transporte público. ¿Y sabe por qué? Porque yo me había colocado la camiseta, me la había plegado para llevar el transporte público, el transporte masivo allí, el megabús, que lo llamaban Megasoto. Yo hoy no tengo ningún arrepentimiento, perdí 10.000 votos de una elección a otra por llevar, pero hoy no me siento arrepentido. Imagínese usted una ciudad como Pereira, un área metropolitana sin el transporte masivo. ¿Cómo sería con los microbuses aún todavía si hoy tenemos grandes congestiones? Y otro proceso que fue muy reciente, nosotros tomamos la determinación del proyecto por valorización de las 10 obras. Vaya, mire la planeación que se hizo, cómo están quedando. Apenas se están entregando, van 3 o 4 entregadas de ellas y se están entregando para que usted mire. Ahí están. El Bioparque Ocomarí, con todas las críticas y todas las cosas, es un parque de corte internacional que si se le da el enfoque es el mojón para atraer el turismo y para integrarse con toda la región y tener una gran potencia. Es decir, yo me siento tranquilo de conciencia de lo que hemos hecho. ¿Cómo ha hecho usted posible ganar tantísimas elecciones allí en su departamento, donde hay protagonistas de la política, de la importancia de César Gaviria, de Juan Guillermo Ángel Mejía, de Rodrigo Rivera, ambos o todos estos personajes con perfil presidencial para imponerse sobre ellos? Usted que se yergue desde el movimiento comunitario, que es un autodidacta, pero indudablemente un consagrado legislador y una persona muy entregada al servicio público. Porque yo nunca he querido estar por encima de ellos. Yo me he consagrado al trabajo y a cumplir con la misión. Yo no sé si habrán muchos que quieren borrarme, pero yo por lo menos me he consagrado no a ser el contendor, sino a cumplir con mi deber, obviamente, y cuando me meto en una causa, me meto a sacarla adelante. Esa es la verdad. Hoy yo lamento profundamente, y no quiero ser oportunista en este programa, ni mucho menos, pero yo siento que estamos en un cambio, pero un cambio en reversa de la ciudad. ¿Cómo es ese cambio en reversa? Hombre, la ciudad, por ejemplo, hubo el cobro de la valorización, por ejemplo, son 82.000 millones de pesos. A mí me parece una gran equivocación porque estamos castigando los sectores sociales. ¿Por qué lo estamos castigando? Porque imagínese usted que no vamos a tener con qué hacer hogares infantiles, con qué invertir en los adultos mayores, con qué invertir en la alimentación de los muchachos. Son 80.000 millones de pesos que yo pienso que tiene una buena distribución, un buen derrame, y que si tenían que revisarlo, perfecto. Al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior se habían recolectado 23.000 millones de pesos. Con eso iban adelantándose en las obras. Luego se cae en el Consejo, en el tribunal, porque por un vicio de forma, es decir, lo votaron por balotas y no nominal y público, que no era y no renovarlo en el Consejo, y ellos han tomado la determinación de darse en la pela de no cobrar, con el prurito pues de que ellos estuvieron en contra. A mí me parece una equivocación porque si uno tiene que corregir una decisión que no está bien, porque le reitero, el que paga es la gran mayoría de los más necesitados. Y por fortuna están echando para atrás una decisión que habían tomado que no es de un concejal, que es con el visto bueno de la administración, la plusvalía, por ejemplo, o el alivio para los compromisos urbanísticos, etcétera, etcétera. Es decir, yo sí pienso, o el Instituto de Cultura, ¿cómo vamos a volver secretaría el Instituto de Cultura, por ejemplo, cuando lo saben todos que eso es yo diría que marchitarlo, o el área metropolitana quitarle la sobretasa a la gasolina, y así, o el INFI Pereira, que es una herramienta, un banco de segundo piso, que pueden fortalecerla como quieran, pues es que ellos tienen la herramienta en las manos, es corregirla si hay alguna, si ellos consideran que han tenido una equivocación, corríjanla, para eso ganaron la alcaldía, pero acabar con la institucionalidad es, sin duda alguna, disminuir el progreso de la ciudad, y yo diría que es congelar el desarrollo de la ciudad. Un perfil humano, político y legislativo de Carlos Enrique Soto Jaramillo, senador del partido de la U.
preocupado por el departamento de Risaralda y su capital, Pereira, tan entrañable a nuestros afectos. Muchas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad, senador Carlos Enrique Soto. Néstor, muchísimas gracias a usted y nos quedó faltando muchos de los proyectos que estamos desarrollando en todos los municipios de Risaralda o en la mayoría de ellos. Y ahora habrá oportunidad de hablar de ellos. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.